Hola señores, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a nuestro webinar. Es un gran placer tenerlos hoy aquí. Creo que antes de empezarnos el webinar, sería importante presentarme. Yo soy Samuel y estuve por los últimos 3 años trabajando en el sector de ventas internacionales como ingeniero de ventas. Además de eso, llevo ya casi 25 años en la empresa, donde pasé por varios sectores como calidad, ingeniería, laboratorio de pruebas de certificaciones. Bueno, ahora que ya nos conocemos, ah, creo que estamos listos para empezar. El programa hoy, la charla hoy va a ser sobre técnicas de protección de circuitos. Más específicamente vamos a hablar de 2 tipos específicos, que es la asociación en cascada y las coordinaciones de tipo. Aquí tenemos el programa que vamos a ver hoy. Creo que con esos temas vamos a poder explorar en más detalles las técnicas de asociación en cascada y las coordinaciones de tipo, y también junto con eso hacer un par de ejemplos para mejor entendermos los conceptos. Creo que cuando terminemos la presentación vamos a tener más claro de qué estamos hablando y los usos adecuados a cada tipo de asociación y protección. Y como siempre, como comentó Claudinei, tenemos algunos minutos para hacer preguntas. Siempre y claro, mientras hablo, si tienen alguna pregunta, porfa, ingresen en el chat que está ahí, que nuestro equipo de ingenieros que está aquí para soportar el webinar va a estar muy contento en responder todas las preguntas que aparezcan. Bueno, entonces empezamos. Bueno, para empezar, creo que sería importante hablar por primero de los dispositivos de protección, sus características y normalización. Antes de seguirnos con esto, es importante recordar un par de definiciones que están en las normas, en la normalización de los equipos tanto industriales cuanto residenciales. Bueno, uh, los acrónimos aquí están en inglés, porque es un idioma bastante común para las normalizaciones, y vamos a ver los mismos los acrónimos en el transcurso del webinario. Uno a uno tenemos aquí MCB como la traducción para mini interruptor o interruptor real-din, como es mucho conocido. MCCB, que se traduce por interruptor en caja moldeada. SCCR, que sería la capacidad de cortocircuito nominal a un punto. El ISC, corriente de cortocircuito. El ICS, corriente nominal de cortocircuito en servicio. El ICU, corriente nominal máxima de cortocircuito, seguido por IN, corriente nominal, IP, corriente presumida de pico, y I2T, que es la traducción para energía pasante. Una vez que tenemos en memoria las principales definiciones, pasamos a hablar de las normas. Es importante recordar que los equipos de protección pueden estar direccionados a distintas aplicaciones. Por eso, empezando por la IEC 60898, que define las características constructivas y características de pruebas para interruptores para aplicaciones residenciales o usos similares. ¿Esto qué significa? Además de residencia, también sus usos para hospitales, edificios y oficinas, aplicaciones como esta. La IEC 6898 es parte de un conjunto de normalizaciones que está definida por el International Electrotechnical Commission, que traducimos como Comité Internacional de Electrotécnica, que es una de las organizaciones líderes en el mundo en crear y mantener normas y procedimientos para los sectores de electricidad y electrónica, ¿cierto? Entonces es parte de un universo de normas. Mientras la IEC 6898 está enfocada
en aplicaciones residenciales, la IEC 69472 está enfocada en aplicaciones industriales. Esto significa que sus equipos están diseñados para trabajar en un sistema eléctrico hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC en continua, y que tiene un rango de corriente nominal desde 0,5 amperios hasta 6300 amperios. Entonces podemos ver que el universo, el rango de aplicaciones industriales bajo la IEC 69472 es bastante amplio. Esta norma define y especifica características constructivas, características de desempeño y características mínimas de funcionamiento para estos equipos. Junto con esto, tenemos también la IEC 60947-4-1, que trata de partidas de motores y contactores para uso industrial. Aquí vemos que las dos últimas normas son normas hermanas que hacen parte de la serie 60947 de la IEC, que está enfocada en equipos de baja tensión, también hasta 1000 voltios AC, 1500 DC, para aplicaciones industriales. Las partes de la IEC 60947 que comenté definen los requisitos técnicos otra vez y de protección que vamos a conocer hoy. Entonces es importante recordar que están relacionados a las aplicaciones industriales. No hablaremos de requisitos de prueba o constructivos para aplicaciones residenciales o oficinas y aplicaciones similares. ¿Ok? Estamos enfocados en aplicaciones industriales. Antes de empezarmos, es importante definir un par de cosas. Bueno, hay un término que revisamos antes que es la capacidad de cortocircuito de una instalación. Este valor es conocido como corriente presumida de cortocircuito, que sería la corriente de falla en un dado punto de la instalación, que pasaría si ni un equipo estuviese protegiendo el circuito, sin actuación de un elemento de protección. Cuando miramos esto, vemos que tenemos dos valores principales: la corriente de pico presumida, que es la corriente que pasa por el circuito sin actuación de una protección, y podemos compararlo a los valores de corriente limitados por el equipo de protección. La imagen que vemos tiene dos colores. La color amarillo describe las características de actuación de un equipo limitador. ¿Qué es un equipo limitador? Un equipo limitador es un equipo que, en la presencia de un cortocircuito, deja pasar una corriente más pequeña que la corriente presumida de cortocircuito. Como vemos aquí, es bastante claro que por la actuación de un elemento de protección, de un equipo de protección, la corriente que va para el circuito es más pequeña que la corriente de falla. Entonces, esa sería la traducción de limitación de corriente. Traduciendo para un español más simple, si un equipo es limitador, va a limitar la intensidad de falla que los equipos aguas abajo van a ver o van a sentir. Aquí es importante recordar dos puntos. Siempre que tenemos corriente circulando por un circuito, generamos calor. Siempre que tenemos corrientes circulando por un circuito, generamos campo eléctrico, fuerzas electromagnéticas. Entonces, cuando hablo en sentir la falla, es cómo el circuito aguas abajo va a sufrir por la falla. Un valor más alto de corriente de cortocircuito resulta en sobrecalentamiento hasta incluso fallas por esfuerzos mecánicos, ya que la fuerza mecánica es proporcional a los valores de corriente siempre. Cuando hablo de fuerza mecánica, hablo de fuerza entre conductores, por ejemplo. Teniendo esto claro, podemos pasar a hablar un poquito más de
La primera técnica, que es la asociación en cascada, que básicamente es un diseño, una técnica de diseño para tener una solución eficiente, con poder de corte eficiente y costo más optimizado. Pensamos que con esta técnica, el interruptor de entrada, el interruptor aguas arriba, va a limitar la corriente de cortocircuito que pasará por el circuito. De manera que los interruptores Real-in aguas abajo alcancen a operar dentro de sus condiciones nominales o normales. ¿Esto qué significa? Bueno, sabemos que un interruptor Real-in tiene poder de corte en general más pequeño que un interruptor en caja moldeada, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer con que el nivel de cortocircuito en la entrada de los Real-in esté reducido. A entender, a un nivel de cortocircuito que los interruptores Real-in alcancen a interromper la falla. En otras palabras, el interruptor de entrada va a funcionar como una barrera, como una protección para limitar la energía que pasa a través de él y llega a los circuitos abajo. De modo que los interruptores abajo tengan capacidad suficiente para soportar el cortocircuito provocado. Es importante recordar que todas las combinaciones de asociación en cascada deben ser probados. Los cuadros que tenemos, las informaciones técnicas que estamos disponibilizando, no están solamente basadas en condiciones especificadas por curvas o por catálogos. Las combinaciones son siempre probadas según las condiciones que estamos especificando. Esto significa, por ejemplo, que cuando indicamos una combinación de un interruptor caja moldeada con un cierto interruptor Real-in, esta combinación para este nivel de cortocircuito en la entrada fue probado. Bueno, tomemos un ejemplo práctico. El mismo conjunto de interruptores, un interruptor caja moldeada en la entrada, con interruptores Real-in aguas abajo, y teniendo el interruptor caja moldeada como interruptor principal. Las condiciones que tenemos, el interruptor caja moldeada es un interruptor DW160, 160 amperios con poder de corte máximo de 30 kiloamperios en 400 voltios. Los interruptores abajo, los interruptores Real-in tienen un poder de corte de 10 kiloamperios a la misma voltaje. Mirando los requisitos del sistema, vemos que en el punto de cortocircuito se determina un valor de 25 kiloamperios. Si no utilizamos, para este caso, una combinación en cascada, los interruptores en Real-in no podrían ser utilizados aquí porque el poder de corte de los Real-in está por debajo del nivel de cortocircuito en el tablero. Es importante recordar siempre que si ponemos un interruptor cualquiera, caja moldeada, Real-in, guardamotor, lo que sea, en un circuito donde el poder de cortocircuito o la capacidad de cortocircuito en el punto de la instalación es superior, es mayor que su poder de corte, el interruptor va a fallar y la falla podrá provocar daños a los equipos o a personas a su alrededor. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a entender el cuadro de protección en cascada que tenemos en nuestras informaciones técnicas.
Vamos a ver si alcanzamos a encontrar una solución para lo que necesitamos. Bueno, empezamos primero por buscar en el catálogo la combinación interruptor en caja moldeada más interruptor Rielin o mini interruptor. Si miramos en el canto superior izquierdo, tenemos la voltaje del sistema eléctrico, donde los equipos van a estar aplicados. Para nuestro caso, 400 voltios, ¿cierto? Aún mirando en la parte superior, tenemos que buscar el interruptor que está aguas arriba, el interruptor en la entrada. Y estamos buscando por el DW160, que indica ahí sus poderes de corte. Si miramos en la parte izquierda inferior, vamos a ver los interruptores que están aguas abajo, haciendo el cruce entre el interruptor de entrada y el interruptor aguas abajo. Vamos a ver que con la asociación en cascada de un DW160N con un MDWH de 10 kiloamperios, podemos utilizarlos en conjunto en un tablero donde la corriente presumida de cortocircuito esperada sea de hasta 25 kiloamperios y no más 10. Entonces, ¿qué alcanzamos a hacer? Alcanzamos con la asociación tener un conjunto optimizado de interruptores, reduciendo el costo de la asociación. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez, regresando al ejemplo tenemos la corriente de cortocircuito presumida en la entrada del tablero, 25 kiloamperios. La voltaje del sistema, 400 voltios. Tenemos en la entrada un DW160 que tiene 30 kiloamperios de poder de corte y que funciona para reforzar la capacidad de interrupción de los equipos abajo. Ellos van a trabajar juntos para interromper un cortocircuito abajo en la salida de los MDWH. Si comparamos la asociación de caja moldeada a equipos Rielin, está claro que los Rielin son bastante menos costosos que una caja moldeada. La asociación estándar, sin considerar asociación de cascada, exige que tengamos para cada circuito de salida también un interruptor con poder de corte suficiente para lograr interromper los 25 kiloamperios. Esto significa que teníamos aquí un sistema con 6 interruptores en caja moldeada y no solamente uno. Entonces, la asociación en cascada nos permite encontrar una solución de costo optimizado que va a atender el nivel de cortocircuito necesario en el sistema. Es importante recordar que la asociación aquí no está limitada a interruptores en caja moldeada y Rielin. Hay varias otras configuraciones que se pueden hacer entre interruptores en caja moldeada de distintos calibres o caja abierta con caja moldeada. En resumen, la asociación en cascada es válida para una infinidad de otras combinaciones, siempre siguiendo el principio de que el interruptor o equipo de protección en la entrada va a limitar la energía disponible en la entrada de los equipos aguas abajo, posibilitando tener un equipo más sencillo, un equipo menos costoso en la salida. Pasamos ahora al segundo tema, que es coordinación de tipo.
que está enfocada en entender, en proteger partidas de motores. Bueno, vamos a las coordinaciones de tipo entonces. Regresando a las definiciones de la norma, es importante recordar que la IS 69471 establece los requisitos para partidas de motores y contactores, pero también define los requisitos de los tipos de coordinación tipo 1 y tipo 2. Y cuando digo define es crear sistemas de ensayo de pruebas para verificar la correcta operación de estos equipos. En general, los equipos de la IS 641 están aplicados a operación de motor. La coordinación de tipo es una técnica que está diseñada para asegurar la operación segura, tanto para el operador cuanto para el sistema, y confiable para reducir los tiempos de máquina parada y reducir la necesidad de mantenimiento a las partidas de motores después de una falla. Sus requisitos también se extienden a otros equipos de control de motor como geles de sobrecarga, geles electrónicos y, claro, también a contactores. Vamos a explorar juntos ahora las diferentes partes de los dos tipos de coordinación, la coordinación tipo 1 y la coordinación tipo 2, y entender cuándo aplicar cada tipo. Bueno, la coordinación tipo 1, en función de su costo, es la coordinación más frecuentemente utilizada. En un sistema con coordinación tipo 1, en condiciones de cortocircuito, el contactor o partida está permitido a dañarse, pero no puede de ningún modo provocar daño a personal o instalación, y no necesariamente va a estar apto a seguir trabajando. Eso significa que es posible que sus partes o sus piezas, contactores, por ejemplo, necesiten ser sustituidos. En otras palabras, de manera simple, la coordinación tipo 1 garantiza la seguridad de los circuitos y personas, pero no garantiza la continuidad de servicio. Circuitos que tienen este tipo de coordinación, en general, también se destinan a personal más técnicamente entrenado, personal de mantenimiento que tenga más entrenamiento técnico. La coordinación tipo 2, al contrario de la coordinación tipo 1, está más enfocada en mantener o tener condiciones de mantener la continuidad en la operación de los sistemas. Entonces, en procesos críticos es aconsejable que se piense siempre en coordinaciones del tipo 2. En estas condiciones es importante entender que la coordinación tipo 1 no, por ejemplo, va a dañar el motor o el sistema. Los tres principales ítems de la coordinación tipo 1 también están presentes en la coordinación tipo 2. Entonces podemos entender que la coordinación tipo 2 es una aplicación más crítica, una condición más segura para los equipos y para la instalación. De modo a asegurar que en la presencia de un cortocircuito, algún proceso crítico no se interrumpa, es aconsejable tener la implementación de la coordinación tipo 2, ya que con este tipo de coordinación garantizamos que mismo en la presencia de un cortocircuito, el contactor
o la partida de motor no va a presentar daños a personal de instalación y además va a estar adecuado a uso futuro. Hay riesgo, por ejemplo, de pequeñas fallas o pequeños daños como que los contactos del contactor se queden apegados, pero esta característica es fácilmente solucionada por prender y apagar el contactor, por ejemplo. La norma especifica de manera clara que no está permitido el uso de ningún tipo de herramienta para traer los equipos a su funcionamiento estándar. Otra vez, esto significa que tenemos un conjunto, una partida de motor, que mismo en la presencia de un cortocircuito, va a seguir trabajando de manera normal. Entonces, garantimos seguridad a personal e instalación y también garantimos la continuidad de servicio del sistema. Vamos a más un ejemplo entonces. Ahora coordinación tipo 2. Vamos a encontrar el equipo, el conjunto más adecuado y la protección más adecuada. Por ejemplo, aquí para un motor de 18 amperios, 400 voltios, que tenga una capacidad de curto o que va a ser instalado en un sistema con una capacidad de curto de 35 kiloamperios. Esta es una aplicación práctica y crítica donde la continuidad de servicio debe ser asegurada y el cliente, el comprador está buscando una solución más sencilla. Está buscando la solución más sencilla posible. Lo que tenemos aquí entonces es una partida compacta formada por un contactor y un guardamotor. Y claro, y su accesorio de conexión entre ellos. Tenemos entonces equipos necesarios, un guardamotor más un contactor. ¿Cómo encontramos o dónde encontramos las especificaciones para saber qué contactor utilizar, qué guardamotor utilizar para una coordinación tipo 2 en 440 voltios? Estamos buscando por una solución que atienda o que soporte hasta 35 kiloamperios de cortocircuito. Entonces, si vamos al manual, el catálogo de la solución, encontramos un cuadro para corriente de corto de 50 kiloamperios. 50 es más grande que 35, entonces podemos utilizar las combinaciones indicadas aquí. Es importante recordar, claro, que si el cuadro o las combinaciones indicadas en el cuadro están por debajo del poder de corte necesario, esto no va a aplicarse, ¿ok? Bueno, sabemos que el poder de corte máximo para las combinaciones de interruptor motor y contactor es de 50 kiloamperios en 440 voltios, y también es más grande que 400, entonces estamos cubiertos. Y estamos en el cuadro de coordinación tipo 2. Vamos a buscar la corriente nominal del guardamotor adecuada a corriente del motor. Entonces tenemos corriente del motor 18 amperios. Elegimos el equipo de 20 amperios, que es el adecuado. Y encontramos el contactor correspondiente a esto, que es el CW32. Miren que el contactor encontrado no es un contactor de 18 amperios, como podríamos pensar. Pero de manera muy sencilla alcanzamos a encontrar cuál es el contactor que logramos tener coordinación tipo 2 con el guardamotor.
Otro ejemplo de equipos para hacer una partida. Vamos a poner ahora la combinación de un corazón de un disjuntor motor, perdóname, y un contactor que en los valores prácticos que encontramos fue un MPW 40 de 20 amperios y un contactor CW 32. Esta combinación de componentes va a garantir la coordinación tipo 2 para protección del circuito del motor, garantizando también, otra vez, seguridad y continuidad de servicio. El próximo paso va a ser explorar las características o las soluciones que nosotros en WEG tenemos para asociación en cascada y protecciones de tipo. ¿Qué tenemos para ofrecer? Antes de empezar, es importante recordar que, bueno, todas las pruebas que comentamos, todos los cuadros que mostramos, todas las informaciones que están en los catálogos y manuales, son informaciones que necesitan ser comprobadas, son informaciones que necesitan ser probadas. Entonces, como parte de los esfuerzos de proveer informaciones de calidad y informaciones con confianza, es nuestro trabajo estar siempre siguiendo a ampliar las informaciones disponibles. Para eso, la única manera de hacerlo es que tengamos nuestros propios centros de pruebas. WEG tiene un laboratorio de pruebas que está acreditado por diversos organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo UL, que es la conocida norma norteamericana, y DECRA, que es una de las entidades de certificación más reconocida y respetada del mundo. Los trabajos de proveer informaciones es un trabajo continuado. Además que ya tenemos un amplio rango de posibilidades y conjuntos testados y listados en nuestros brochures y manuales. Nuestro cuerpo de ingeniería y laboratorio está siempre trabajando para seguir incluyendo nuevas combinaciones, nuevos voltajes o nuevos ratings para este catálogo. Sabemos que hay una gran diversidad incluso de voltajes en el mundo. Sabemos que distintos países trabajan con distintos voltajes. Entonces, mirando el catálogo, vamos a ver que tenemos desde 400 voltios hasta 575. Tenemos en 50 y 60 Hz. Y un amplio rango de combinaciones. Pero, mismo con el rango amplio de combinaciones, seguimos probando las combinaciones en cascada, seguimos probando las coordinaciones de tipo, tanto para interruptores, conjunto de interruptores o asociaciones de interruptores, cuanto para coordinaciones no solamente con guardamotores o con caja moldeada, pero también con fusibles, contactores, relés inteligentes y más. Y por tener la posibilidad de hacer nuestras pruebas, estamos también trabajando en los cuadros de selectividad. Y estamos muy contentos en anunciar que en breve vamos a tener también disponibles las informaciones de protección selectiva, no solamente asociaciones en cascada, pero también selectividad entre equipos de protección, entre interruptores. Sabemos que esta es una información muy importante para los tableristas, muy importante para varios sectores de la industria donde sí necesita ese tipo de información.
Pasamos a preguntas más frecuentes. Sabemos que siempre, de todo lo que hablamos, hay un par de preguntas que sean más comunes. Entonces, empecemos por, la primera pregunta siempre va a ser, ¿dónde encuentro los cuadros? ¿Dónde encuentro la información? ¿Dónde está esto? Bueno, esto como siempre está ubicado en nuestro sitio. Tú puedes ascender a UEG.net de tu país y buscar por el manual de coordinación y protección. Nosotros estamos siempre trabajando de manera continua, otra vez para mejorar la calidad de información y la cantidad de información en los cuadros. La segunda pregunta es si es necesario tener algún tipo de documento o certificado para validar y justificar los cuadros. Bueno, no es necesario, pero cada fabricante es responsable por las informaciones de sus catálogos. Incluso hay compromisos, hay definiciones en las normas que las informaciones oficiales deben ser garantizadas por los fabricantes. Y estas informaciones oficiales deben ser publicadas, deben ser disponibilizadas considerando todos los requisitos de las normas IEC aplicables. Por ejemplo, para este tema específico, que las informaciones de asociación y cascada necesitan todas ser probadas. Y más una pregunta sería, ¿cuándo las asociaciones en cascada es necesario siempre que posible usarla en instalaciones industriales? No es una obligatoriedad, pero la técnica, por estar basada en el uso de interruptor con especificaciones más sencillas aguas abajo, y usando los conceptos de limitación de corriente, se hace necesario que si, si se decide utilizar una sesión de cascada, se hace necesario chequear, preguntar a la ingeniería del cliente o del usuario si está aceptada la asociación en cascada. Bueno, señoras y señores, con esto creo que terminamos nuestra presentación. Espero que tengamos logrado sanar algunas dudas, traer algún conocimiento extra.